de la comunicación. Así que alguien tiene el micrófono abierto, por lo pronto después lo van a abrir. Y bueno, entonces mi agradecimiento a la carrera de psicología, por supuesto, y a todos los que están presentes. Digo la carrera de psicología porque es en el marco del Plan Anual de Formación que se ha diseñado este webinario, aunque se diseñó por su naturaleza para todos los docentes de la universidad, para todo aquel que esté interesado. Así que a todas y a todos sean bienvenidas a esta actividad. Entonces, bueno, entonces el plan va a ser ese. Yo voy exponiendo, doy algunas demostraciones, un recorrido por el Atlas TI en la versión 9.0 y luego, bueno, preguntas que espero poder responder las mismas. Voy a presentar. Voy a darle la presentación. En este momento no estoy bien. Aquí está. Y voy a presentar toda la pantalla para efecto de poder hacer recorrido. Bueno, es porque el último que tenía abierto. Ya ven allí digamos, la sala de entrada del Atlas, pero no es lo que quiero presentar. En este momento, voy a ir a la presentación. Voy a darle. Ok. Bueno, el webinario está destinado a ello, al análisis de datos cualitativos con Atlas TI. Y fíjense, lo primero que le muestro que justifica lo que vamos a hacer es un mensaje que tiene Atlas TI en su página web, ¿sí? Y el mensaje es contundente. Ser un investigador, no un especialista en el programa, no especialista en el software, ¿sí? Y eso recoge, digamos, esa idea que está allí, poderosa, justifica lo que voy a hacer. Primeramente voy a hacer un recorrido por algunas ideas asociadas con la investigación cualitativa y luego es que vamos al Atlas TI. Ello porque si se está clara, si se tiene claridad acerca de la naturaleza de una investigación cualitativa, cuál es la vocación, cuál es la personalidad de una investigación cualitativa. Disculpen porque se me había olvidado poner a grabar, así que tengo que salir aquí un momento. Ya lo puse, Marcos. Ah, ya magnífico. se está grabando. Magnífico. Gracias, gracias. Bueno, sigamos. Ok. Entonces, justifica, como le digo, que el recorrido que vamos a hacer. Y le decía, si nosotros tenemos claridad de qué es lo que caracteriza, cuál es el concepto, no definición, el concepto, el espíritu, lo que anima, lo que le hace ser, lo que es una investigación cualitativa, con seguridad tenemos elementos que nos permiten decir por dónde operar. No solamente cómo recolectar los datos, cómo recolectar la información, sino además cómo procesarla y en función de qué procesarla. Entonces, es importante ver cuál es, bueno, como le digo, la distinción de la investigación cualitativa versus las investigaciones cuantitativas, ¿no? Entonces, ok, vamos a ver esos aspectos definitorios de la investigación cualitativa, como les digo, o sea, el recorrido, luego vamos a ver cuáles son las técnicas de análisis de la investigación cualitativa. Y finalmente vamos a ver el uso del Atlas TI en investigaciones cualitativas. ¿Sí? Vamos a ver algunos rasgos definitorios de la investigación cualitativa. Fíjense, están expuestos allí 4 objetivos de investigaciones reales ya realizadas y ya reportadas. ¿Sí? Yo las modifiqué brevemente solo con fines de, bueno, eliminar precisiones del contexto o para acortar su exposición para fines de espacio. Fíjense, vamos a leer. Dice, una de las investigaciones tenía como objetivo explorar los beneficios y desafíos de una herramienta de retroalimentación en línea, así como su valor como método para la retroalimentación de los profesores. ¿Sí? Entonces, una investigación que está dirigida a hacer una exploración en relación con esos aspectos. El otro
dice analizar los modos mediante los cuales el modelo médico hegemónico se manifiesta como generador de obstáculos y conflictos en la gestión de enfermería que se lleva a cabo en las organizaciones sanitarias. El tercero, determinar la efectividad de un diseño instruccional constructivista para la enseñanza de la filosofía en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de segundo curso de bachillerato. Y el cuarto, si pueden cerrar el micrófono, por favor, determinar los principios de un modelo de formación docente de un programa de modalidad mixta basado en la práctica reflexiva. A ver, por razones de tiempo, en un momento yo pensé presentarlos uno por uno y preguntar si ustedes leyendo, hacer una encuesta, leyendo los objetivos, ¿qué inferencias hacen en relación al enfoque de investigación? Si se trata cada una de las investigaciones cuyos objetivos están expuestos allí, ¿es una investigación cualitativa o investigación cuantitativa? Sin embargo, por razones de tiempo, preferí aquí también ser expositivo. Noten que la investigación 1 va dirigida a hacer una exploración, ¿sí? En este caso, explorar los beneficios y desafíos. No sabemos cómo se van a recolectar los datos y no sabemos cómo se van a analizar en este momento. Pero fíjense que está dirigida a hacer una exploración de un conjunto amplio de aspectos, que son los beneficios y los desafíos, y el valor que tiene como método para la retroalimentación de los profesores. Fíjense que no focaliza en una variable, sino que procura lograr una visión general, amplia, lo más exhaustiva posible, si se quiere explorar bien, acerca, en este caso, tanto beneficios, desafíos, como el valor. Son tres aspectos, valor como método, ¿no? De una herramienta que se aplica o se aplicó, se implementó en un aula virtual. Fíjense que el segundo, entonces le digo solamente eso. Fíjense que el segundo se supone que el modelo médico hegemónico se manifiesta, se puede manifestar de una variedad de modos, y que esa variedad de modos generan obstáculos y conflictos en la gestión de enfermería. Pero supone, por el sustento seguramente teórico que tiene esta investigación, que este modelo médico hegemónico, repito, tiene una manifestación plural, una variedad de modos que se manifiesta. Y quieren analizarse esos modos. Bien, de nuevo, fíjense que podemos pensar en un contexto en que se da una variedad de fenómenos, todos nucleados alrededor de un modelo de implementación de la medicina, que es el modelo médico hegemónico, y se desea analizar. Ok, es en eso entonces. Veamos los cuartos, saltemos al cuarto. El cuarto, seguramente por algunos conocimientos previos, también analítica, de la persona que hace esta investigación, supone que en un programa de modalidad mixto de formación docente, que está basado en la práctica reflexiva, se implementa explícitamente o no, hayan documentos que lo describan o no, se implementa un modelo de formación, porque siempre hay un modelo de formación que se sigue indistintamente de que el modelo de formación esté concientizado, pero se sigue un modelo de formación. ¿Y qué busca esta investigación? Determinar el conjunto de principios que definen el modelo de formación. Un modelo de formación es un conjunto de principios. Bueno, se quiere determinar ese conjunto que, digamos, dibujan, configuran el modelo de formación. Fíjense esos tres objetivos y vamos a ver el tercero, uno que salté. El tercero dice determinar la efectividad de un diseño instruccional constructivista para la enseñanza de la filosofía en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de segundo curso de bachillerato en una institución en particular. Bueno, entonces fíjense que por un lado se está hablando de que hay una implementación de un diseño instruccional. ¿Se quiere analizar el diseño instruccional implementado? No. Se ha implementado o se va a implementar. Bueno, estas investigaciones ya fueron realizadas. Se implementaron. Se implementó un diseño instruccional constructivista.
no se va a analizar el diseño, ya se implementó, por un lado. Por otro, se presta atención también al pensamiento crítico, al desarrollo del pensamiento crítico, y por eso seguramente hay aspectos de nivel de desarrollo del pensamiento crítico en el conjunto de estudiantes. ¿Y qué se quiere determinar? La efectividad de la implementación del diseño para el desarrollo del pensamiento crítico. Fíjense que esta investigación puntualiza en un aspecto, en el aspecto de la efectividad de un diseño sobre una variable que es el nivel de desarrollo de pensamiento crítico. Puntualiza y quiere determinar ello puntualmente. A diferencia de las otras tres, esta investigación, la tercera, que puntualiza, es una investigación cuantitativa. Las otras tres investigaciones que van dirigidas a lograr una visualización de un todo complejo, como el conjunto de beneficios, desafíos y valores del método de retroalimentación de profesores, que es el primero, ¿sí? Los modos mediante los cuales el modelo médico hegemónico se manifiesta, o determinar el conjunto de principios. Esas investigaciones que van dirigidas a aprender, con esa H intercalada, a atrapar un todo global, integrado, que está dado en la realidad, pero no es visible en el momento a los ojos, son investigaciones cualitativas. Nada más por los objetivos podemos ya inferir el método que se va a emplear versus en la investigación tercera. Esa característica que ahora vamos a incluir dentro de otras características, podemos decir que es la definitoria, indistintamente del método luego aplicado, es la definitoria, es el componente nuclear central de las investigaciones cualitativas. Es obvio que cuando se habla de investigación cualitativa versus cuantitativa, fíjense que los términos hablan o están asociados con las palabras calidad o cualidad versus la palabra cantidad. Entonces, sí, sin duda hay una diferencia en relación con el tipo de datos que utiliza y con las técnicas tanto de recolección como de análisis. Pero hay esas características asociadas con las cualidades en la investigación cualitativa o con las cantidades en la investigación cuantitativa son características que yo me atrevo a decir y con soporte ciertamente, digamos, con acuerdo en analistas, que son características derivadas. Porque las características nucleares es precisamente que las investigaciones cualitativas están dirigidas a hacer un levantamiento de un todo, de una unidad integrada, global, de una unidad de análisis que en el momento no se tiene conocido y que las técnicas van dirigidas, la búsqueda, la indagación, van dirigidas a que emerja y pueda presentarse a la vista esa globalidad. Versus a investigaciones cuantitativas que aunque puedan considerar una multiplicidad de variables, que también hay investigaciones de ese tipo y utilizan las técnicas estadísticas adecuadas para ello, puntualizan. No van dirigidas a dibujar, a ilustrar un todo. Veamos lo que les comento en relación con la investigación cualitativa, otras características. La primera es la que acabo de decirle, que repito, es la característica definitoria. Y si la tenemos clara, vamos a ver que van saliendo solos. Luego vamos a ver las técnicas de análisis que de hecho vamos a ver cómo se aplican con el Atlas-TI. Bueno, la primera característica está referida a la focalización. La investigación cualitativa tiene una focalización amplia, globalizadora, holística, comprensiva. Muchas veces se dice entonces que la investigación cualitativa busca es comprender. La segunda es que la operación fundamental, la operación global, ¿no? Porque no aplica una sola operación, pero la operación global es la de la integración. Es decir, todo un conjunto de aspectos que están dispersos en los textos, imágenes, grabaciones, videos,
entrevistas, creo que ya dije, esa gran cantidad de elementos que están dispersos. La gran operación que nos toca a nosotros cuando hacemos investigación cualitativa es de integrarla para poder develar la complejidad, esa realidad subyacente, compleja, que la integra. Entonces, la operación fundamental podemos decir que es la de integración. El proceso para aplicar esa operación fundamental realmente no solamente es el inductivo, como muchas veces se escucha y se lee, sino una integración de procesos cognitivos donde ciertamente el inductivo, los procesos inductivos, aquellos procesos de razonamiento que nos permite ir de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general, se une a otros tipos de procesos, como por ejemplo la integración de lo inductivo con lo deductivo, porque la deducción también cobra lugar en las investigaciones cualitativas. Cada vez que ocurre, ¿qué cosa? Cada vez que nos tomamos conciencia de que nosotros vamos a una investigación cualitativa, nunca vamos como una página en blanco. Nosotros siempre tenemos un marco teórico o un marco referencial. Nosotros como investigadores no vamos ingenuos a ninguna investigación, indistintamente de querer suspender lo más que interese para la investigación, suspender los juicios personales o tratar de comprender precisamente el punto de vista de las personas con las que interactuamos, más que nosotros querer hacer sesgo a partir de las visiones nuestras. Indistintamente de ello, tenemos siempre un marco, como le digo, teórico, tenemos algunos conceptos, algunas teorías, algunas ideas que debemos considerar, y al considerarla estamos trayendo desde ese marco teórico que tenemos siempre a los datos, para analizar los datos. Y el aductivo, los razonamientos aductivos que mantiene, digamos que va de lo concreto a otros aspectos concretos a partir de un tipo de razonamiento que no es ni inductivo ni deductivo. Después podemos hablar de ese tipo de razonamiento si hay algún interés. ¿Cómo se valida la investigación cualitativa? Porque también requiere ser válida. La investigación cualitativa tiene que ser tan científica como las investigaciones cuantitativas, indistintamente del estilo discursivo, como puede ser uno de ellos el narrativo, y es válido, indistintamente de ello, tiene que ser tan científico como el cuantitativo y tan bien soportado con pasos firmes como la investigación cuantitativa. Entonces también, por supuesto, que debe toda aseveración que hacemos nosotros en una investigación cualitativa tiene que estar soportada. Pero ¿cuál es el método fundamental de la validación en la investigación cualitativa? La intersubjetividad. Cuando las fuentes de los datos son personas a los cuales indagamos su punto de vista, su visión, su experiencia, dan cuenta tanto de aspectos internos de su subjetividad, creencias, saberes, emociones, deseos, efectos que tienen sobre ellos la realidad, o cuando dan cuenta de hechos, la intersubjetividad, es decir, la búsqueda de contraste entre informantes distintos, métodos distintos, técnicas distintas, es el método fundamental de validación de toda aseveración en las investigaciones cualitativas. Las recolecciones de datos tienen la característica o una cualidad similar o común que caracterizan. Las técnicas de recolección van dirigidas a caracterizar el objeto sobre el cual estamos indagando, sea la realidad interna de las personas o sea su contexto o hechos en su entorno. ¿Sí? Entonces, bueno, técnicas de recolección variadas, entrevistas, encuestas, observaciones. Observaciones pueden ser participativas, observaciones no participantes, por supuesto el análisis de contenido, el análisis de textos, de audios, de los posts
en redes sociales. Eso depende siempre del objetivo de la investigación, porque el objetivo es el rector de todo lo que hacemos en cualquier investigación y por tanto entonces las investigaciones cualitativas también. Las técnicas de análisis tienen la característica de ser heurísticas, interpretativas. Cuando digo que son heurísticas es porque a diferencia de las investigaciones cuantitativas, entre los datos, los resultados y el análisis que se hace o las conclusiones que se hace del proceso analítico, no hay una relación algorítmica del nivel de seguridad que tienen los procedimientos matemáticos estadísticos, en los cuales, por cierto, debo decir que también se introduce la posibilidad del error, que se considera de hecho en la estadística, pero que procura ser neutralizado, digamos, o considerado para trabajar con el mayor nivel de seguridad. Las técnicas de análisis de las investigaciones cualitativas son heurísticas, es decir, en la medida en que son realizadas de manera sistemática, incrementan la posibilidad de que las aseveraciones estén bien sustentadas en los hechos, pero no hay un nivel de seguridad que da como el que da la matemática. Entonces son interpretativas, ¿no? Como la categorización, y en toda categorización se introduce el componente subjetivo de quien realiza la categorización, como dije hace rato, del marco teórico en el que nos paramos. Un proceso de abstracción, establecimiento de relaciones, y siempre, como digo, en el establecimiento de relaciones se incorpora el componente humano de los conocimientos previos, de los razonamientos, el marco teórico del que maneje. Entonces, las técnicas de análisis son técnicas interpretativas, heurísticas, en las que la persona se ve siempre, la persona intérprete se ve involucrada. ¿Cuál es el tipo de dato prevaleciente? Fíjese, lo nombro de último, la característica número 7, que bien, reforzando con esto lo que dije al comienzo, que aunque la palabra cualitativa obviamente tiene que ver con cualidad, no es lo nuclear de la investigación cualitativa, sino esa intención de aprender, de atrapar el todo sistemático, sistémico, holístico, global, que está detrás de toda la dispersión de los datos que tenemos. El tipo de datos prevalecientes, sí, datos cualitativos. El prevaleciente no implica que las investigaciones cualitativas desdeñen o excluyan los datos cuantitativos. Pueden ser utilizados datos cuantitativos manteniendo la naturaleza cualitativa de la investigación. Es decir, manteniendo la intención de atrapar esa globalidad que hay detrás de la dispersión de datos que nos manejamos. Entonces, la última característica es que el tipo de dato prevaleciente es el dato cualitativo. Eso es cierto. Fíjense, en relación con las técnicas de análisis, hay algunas globales que es importante señalar. La primera técnica es el preguntar constantemente. Con la pregunta nos orientamos, ¿sí? Con la pregunta nos orientamos. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el objetivo por el cual yo estoy haciendo estoy recortando datos? ¿Con qué objetivo estoy haciendo esta entrevista? ¿Con qué objetivo estoy haciendo esta observación? ¿Con qué objetivo estoy haciendo el análisis de estos documentos? ¿Con qué objetivos? Bueno, y hay otras preguntas, pero una primera técnica importante, relevante, es la técnica de la pregunta. La segunda técnica relevante es el de comparar permanentemente. Comparar datos con datos, por ejemplo, para poder agrupar, comparar para poder fragmentar. Es decir, estos datos, estas palabras, esto que observo, pertenece o dicen algo y no dicen otra cosa. Entonces, para separar, fragmentar, agrupar, y finalmente relacionar. Bueno, para relacionar también, comparar para establecer relaciones. Y la tercera técnica es de la abstracción. Necesariamente debemos ir abstrayendo. No es posible ir de la gigantesca
complejidad y aparente caos que hay en los datos que obtenemos, no es posible ir de esa complejidad, no solamente complejidad, sino además a la vista desorden, ¿no? En una oportunidad, no hace mucho estaba interactuando con un equipo, con alguien de investigación, pero que dirige un equipo, que me decía que había recolectado muchísimos datos, pero ahora no sabía cómo hacer, porque ciertamente tenía un mar de elementos ricos, por cierto, riquísimos, y no estaba seguro cómo orientarse, ¿no? Entonces, hablamos un poco de esta técnica. No es posible ir, como digo, de ese mar sin hacer un proceso de abstracción que permita ir subiendo de nivel de lo concreto y visible a lo menos visible y más abstracto. En relación con la técnica de la pregunta, fíjense, nos preguntamos quién, o sea, quién participa, quién hizo, quién piensa, quién habla. ¿Acaso, por ejemplo, cuando hacemos una entrevista sobre un mismo fenómeno y le hacemos una entrevista al alumno y le hacemos la entrevista a un estudiante, a un docente, no vamos a considerar que lo que nos diga tiene que ver con el hecho de que lo está diciendo un docente o lo está diciendo el alumno? Si estamos, por ejemplo, no estoy en el campo educativo, pero también, por ejemplo, si es en el caso de una investigación asociada con disputa marital, por ejemplo, bueno, si el hecho nos está remitiendo una de las parejas o nos lo está remitiendo el otro, tiene importancia siempre, ¿sí? Entonces, el quién dice, quién habla, quién hace o quién recibe, el qué ocurre, qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, cómo se da el fenómeno que se está buscando describir, cómo es, cómo esperan que sea, si se recogen información sobre expectativas, ¿sí? ¿Cuándo ocurre? Si hacemos un análisis, por ejemplo, de la estrategia didáctica de un docente y vemos que hace preguntas, ¿sí? Es igual que haga preguntas al inicio de la actividad a que la haga a lo largo de la actividad de aprendizaje o que lo haga al final, sí importa, ¿cierto? Entonces, el cuándo es importante, ¿sí? Entonces, no solamente nos importa el fenómeno, sino cuándo se da el fenómeno, ¿sí? ¿En qué momento? ¿Dónde se da el fenómeno? ¿En el aula? ¿En el pasillo? ¿En un cafetín? ¿En el jardín? ¿Cuánto? Fíjense que coloco un término cuantitativo, ¿es? ¿Cuánto? Si no es lo mismo, por ejemplo, si estamos recolectando, si estamos haciendo entrevistas y vemos en las entrevistas que un solo alumno tiene una opinión, no es lo mismo para efecto de lo que estamos indagando a que lo opine el 60% de los alumnos de un salón, ¿sí? El cuánto es importante. De hecho, señalé hace rato que el método de validación en las investigaciones cualitativas es la intersubjetividad. Bueno, ese es el principio. Métodos hay varios, como la triangulación, por ejemplo. Y ahí importa el cuánto, ¿sí? ¿Cuántos están de acuerdo o cuántos difieren? ¿Sí? Si nos importa el contexto educativo, el rendimiento importa, bueno, tenemos que calcularlo indistintamente que hacemos una investigación cualitativa, o calcularlo u obtenerlo. ¿Por qué? Porque el por qué está asociado con la naturaleza de las motivaciones. Y si estamos haciendo indagación en el que interactúan personas y se dan fenómenos asociados con esa interacción, el preguntarse el por qué es relevante, ¿sí? Por ejemplo, ¿con qué resultados? Si hay un fenómeno, ¿qué resultados tiene? ¿Qué implicaciones? ¿En qué se diferencia o asemeja un fenómeno con otro, un hecho con otro? ¿Sí? O una categoría con otra, un dato con otro, ¿sí? De hecho, para poder categorizar y colocar dos datos bajo un mismo código, una misma categoría, tenemos que ver en qué se diferencia o en qué se asemeja. ¿Qué relación tiene X y Y? O sea, ¿qué relación tiene una persona con otra? ¿O un hecho con otro? ¿Un fenómeno con otro? ¿Sí?
pero son elementos de preguntas. En relación con la comparación, fíjense, digo esto porque todos estos elementos o todos estos procesos los permite hacer Atlas, pero lo señalo en la primera parte de mi intervención, es con fines de decir que más que dominar el Atlas, por supuesto, vamos a ver cómo se trabaja con Atlas, es obvio, porque para eso está dirigido ahí yo ha dirigido el webinario. Pero si tenemos claro, como digo, los procesos por los cuales se levanta ese todo integrado, complejo e interrelacionado que está detrás de la miríadas de datos, si vemos cuáles son los procesos, entonces el asunto del Atlas TI se va a convertir solo en un aspecto técnico que tenemos que manejar. De comparación. Bueno, las comparaciones diversas. Primero que tenemos que comparar los datos con los objetivos. Algo que ocurre, lo he visto varias oportunidades en interacción con personas a las que le he dictado asesoría, que es una de mis funciones también bueno, tanto en mi labor institucional como labor privada, que a veces se pierden en la recolección de datos porque se extravían de los objetivos. Entonces, la primera comparación clave y permanente, primera, porque ciertamente debe ser unas primeras comparaciones, pero además debe ser una comparación a lo largo de todo el proceso, es datos con los objetivos. Para empezar, si tenemos unos objetivos, bueno, ¿qué datos vamos a buscar? ¿Sí? ¿En quiénes vamos a buscar darles datos? ¿Estamos obteniendo los datos adecuados para el logro de los objetivos? ¿Nos es suficiente los datos que hemos obtenido? Estamos obteniendo unos datos que más bien podemos dejar para después. Ocurre mucho, me ha ocurrido también a mí, comparto experiencias que también tienen otros, pero la he tenido yo, que a veces haciendo una investigación cualitativa, ocurre fundamentalmente en las investigaciones cualitativas, haciendo una indagación, por ejemplo, una entrevista, eureka, descubrimos algo que no tiene que ver con los objetivos, pero es interesante, tiene interés. En ese momento ocurre lo que puedo llamar una tentación. Es decir, que como toda tentación, obviamente conlleva una connotación negativa, ¿no? Viene una tentación. Como veo que es interesante, por alguna razón, entonces puedo querer indagar más sobre ese aspecto y empiezo a hacer indagatoria que en el momento no está vinculado con los objetivos. Y lamentablemente empiezo a dedicar un tiempo, y creo que para todos los que estamos acá, o para la mayoría del tiempo, debe ser un bien altamente valioso, elevado, ¿no? Empezamos a dedicar tiempo a unos contenidos, elementos informativos que no nos sirven para la investigación que estamos haciendo en el momento. Entonces, en vez de apartarlo, hacer una nota, un registro, un fichaje, tenerlo por allí para posiblemente en otro momento hacer una investigación sobre ello, entonces nos desviamos. Y nos vamos por un camino que no es el que está determinado por los objetivos. Entonces, la primera comparación es datos objetivos para dos cosas. Para que en materia de datos estén todos los que son y sean todos los que están. Es decir, ni falte ni sobre. También tenemos que comparar datos con datos. De hecho, para poder hacer el proceso de categorización, tenemos que comparar los datos que da la misma persona a lo largo de la recolección de datos o el mismo documento, ¿sí? O entre informantes distintos o documentos distintos. ¿Por qué? Porque para empezar la coherencia es importante, sin duda, porque la repetición de un dato nos lleva a generar una categoría fundada en tantas citas como datos tengamos para esa categoría, o tener que buscar mayor información. Si vemos que los datos que da en el supuesto que estamos trabajando en educación y que estamos haciendo indagación con docentes, alumnos, personal directivo, coordinadores, codocentes, etcétera, vamos a suponer. Y bueno, si los datos que da, las declaraciones que nos da un estudiante contradice a la información que da otro estudiante sobre el mismo hecho, entonces es obvio que tenemos que seguir indagando
para solucionar esa incoherencia o para mantenerla con una explicación, porque es posible. ¿Sí? O sea, la incoherencia no implica falsedad, obviamente, pero o tenemos que seguir indagando o para resolverla, superarla, o para mantenerla como explicación. Bueno, como digo, los objetivos con los datos ya los dije. Datos con las categorías que se van formando. Rápidamente, puedo decir que cada categoría es un concepto, es una atracción que agrupa a un conjunto determinado de aspectos, elementos concretos. Disculpen, se me ha pasado el tener que hacer esto. Ahora sí, ya, modo avión. O también agrupa más de una categoría. Entonces, una categoría puede ser de primer nivel, lo vamos a ver ahora, o de segundo nivel, o de tercer nivel, etc. Y las categorías con categorías se relacionan también, se comparan para ver cuáles de ellas se agrupan en categorías superiores. Entonces, la comparación es lo que va a permitir mantenernos claros en los objetivos, determinar las relaciones entre los datos y su análisis, generar categorías y, al relacionar categorías con categorías, generar categorías de niveles superiores. Fíjense, la abstracción, que es el otro gran proceso que les señalé. Si tenemos una categoría de un nivel, lo sumamos con otra categoría de un nivel, generamos una categoría de orden superior. Y eso lo podemos aplicar en varias oportunidades hasta llegar a niveles de categorización cada vez más elevada. El máximo nivel de categorización es aquel que permite señalar con una etiqueta, que puede ser definida, pero hay una etiqueta, un nombre, el fenómeno que globaliza el todo que se está buscando atrapar, aprender, hacer que emerja de los datos a través de del proceso que se realiza. Ese es el máximo nivel de categorización y lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver ejemplificado. ¿Sí? Lo que les he mostrado hace que nosotros tengamos una progresión en los resultados que van desde los datos. Fíjense que aquí los datos están representados con el conjunto de piezas de un rompecabezas presentados quizás en el piso de forma completamente desordenada, azarosa, caótica. El proceso de categorización va permitiendo darle forma a lo que al principio está por completo indiferenciado. Aquí empieza a tener diferenciación hasta un momento en que vemos, fíjense, cómo al final en las investigaciones cualitativas, aquí representado metafóricamente como una imagen, la investigación cualitativa hace que emerja ese todo que tiene sentido finalmente y no podía tener sentido al comienzo cuando tenemos solamente los datos, ¿no? Entonces, que generamos la unidad ya develada y construida, porque si digo nada más develada, pareciera que el sujeto está externo de la realidad y que él no está involucrado, cuando ciertamente el investigador, como persona, como sujeto pensante, sintiente, también está involucrado en todo el proceso y él está de alguna manera comprometido en esa unidad que se va develando y por tanto también construyendo a lo largo del proceso de investigación cualitativa. Aquí tengo un conjunto de ejemplos, ahora se lo voy a colocar por el chat cuando deje de hacer la presentación, un conjunto de ejemplos de investigaciones cualitativas en lo que es un documento con el listado, todas obtenidas de Scopus, que algunos sabrán, quizá todos, bueno, que es un índice de revistas de alto impacto y de artículos, bueno, publicados en estas revistas de alto impacto. Todas son extraídas de Scopus. ¿Qué vamos a hacer con el uso del Atlas TI? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con el uso del Atlas TI? Que le voy a mostrar, le voy a hacer un paseo. Primero vamos a ver cómo se carga
¿no? En la interfase del uso del Atlas TI, cómo se cargan los elementos a analizar. Vamos a hacer un ejemplo, cómo se codifica, ¿sí? Los comentarios que se pueden hacer en la codificación, que esto es lo que los comentarios van permitiendo ir construyendo el texto que luego se transforma en tesis de doctoral, en tesis de maestría o artículo científico o artículo para una ponencia de congreso, conferencia, etcétera. ¿Sí? El conjunto de comentarios que se van haciendo, cómo se sigue haciendo codificación a otro nivel, ¿sí? Y cómo se conectan en red, cómo se va formando una red que permite que nosotros monitoreemos la construcción de ese todo que se va formando, ¿no? Y finalmente, cómo se puede exportar la red y otros elementos, ¿no? Esto es lo que vamos el paseo que vamos a hacer con el Atlas. Con el Atlas TI, con la versión 9.0, como le comento, ¿no? Esto, antes, ya voy a pasar al Atlas TI, cierro diciendo algo, que indistintamente del método particular que se seleccione, de acuerdo con el objetivo, dije que el rector siempre es el objetivo, del método también. Se escogemos el método etnográfico, fenomenológico, teoría fundamentada, ¿sí? Análisis de casos, etcétera, etcétera. De hecho, no hay una sola tipología, de hecho, de clasificar los métodos. Independientemente del método que se seleccione, indistintamente de ello, una investigación cualitativa es una investigación científica realmente, tiene sustento, tiene aporte científico, si logra dos cosas. Uno, ciertamente poder representar, bien sea literalmente nada más en el texto, pero si se apoya en imagen, mejor todavía. Si logra representar ese todo holístico, sistémico, no estoy redundando porque holístico tiene que ver con todo, pero sistémico, integrado, unitario, que está detrás de los hechos, si logra representarlo, eso es uno, es decir, que no es que dé resultados fragmentados sin que termine de dibujar el todo. Las investigaciones cualitativas deben terminar dibujando, y cuando digo dibujando no me refiero, no digo que tiene que ser con imágenes necesariamente, pero si es con imagen, si se ha apoyado de imagen, mejor. Puede ser textualmente, pero si logra dibujar ese todo global que está detrás del supuesto caos de datos. Y dos, si cada una de las aseveraciones que conforman ese todo que se describe, que se analiza y que se expone al otro, está suficientemente soportado en los datos. Es decir, debe ser basado también en evidencias. ¿Sí? Aunque evidencias, en nuestro caso, recuérdense que ahí está el criterio de la intersubjetividad. Es la evidencia del acuerdo de los informantes. Entonces, por eso se lo digo antes de entrar por lo de la conexión en la red, ¿no? Bueno, fíjense, para ir hasta ti, este es un ejemplo de cómo la persona que hizo la investigación sobre el modelo médico hegemónico apoyó lo que exponía en el texto con un diagrama que ilustró cómo el modelo médico hegemónico se manifiesta a través de 4 grandes grupos de modos, ¿sí? Y la relación existente entre los diferentes modos. En este caso, lo que descubrió es que se refuerzan los diferentes modos. Y estos grandes 4 modos, que son categorías. Aquí en el centro, la persona pudo haber colocado modelo médico hegemónico como la etiqueta que engloba toda esta totalidad, ¿sí? La formación de diagrama nos ayuda a automonitorearnos, a aplicar autorregulación como investigadores. Es decir, la formación de diagramas nos ayuda a que nosotros mismos valoremos
si ciertamente estamos siendo sistemáticos y si ciertamente estamos logrando aprender, atrapar ese todo global al que debe ir una investigación cualitativa. Y este es otro. Este es otro ejemplo. Fíjense que distintamente al anterior, aquí hay una estructura jerárquica que lo permite también. En este caso, los diferentes tipos de andamiaje que se da la autorregulación del aprendizaje en un aula virtual a través de los recursos tecnológicos que tiene. Esta es otra investigación. Son dos ejemplos de redes que contribuyen, repito, a que nosotros como investigadores nos automonitoreemos y luego contribuye a que podamos guiarnos en la escritura de los reportes de investigación y ser lo más claro posible para el público académico al que nos dirigimos. Ok, vámonos a la Atlas-T, ¿sí? Ok, Atlas-T por aquí, aquí. Ok, este es cuando le damos al Atlas-T, este 9.0, en nuestra computadora aparecen todos los proyectos que hemos creado, ¿sí? Que tenemos. Yo puse aquí como prueba número 3, la que voy a utilizar, lo voy a abrir a continuación para mostrarle a ustedes. Por casualidad, bueno, nadie me está interrumpiendo, Cecilia no me ha interrumpido, así que yo creo que no hay nada que decirme por lo pronto. Bueno, fíjense, esta es la interfase del Atlas-T, ¿no? Le voy a hacer un paseo rápidamente. Archivos permiten, como todo documento parecido de hecho, fíjense, se parece a los de Office, permite diferentes operaciones asociadas con todo el proyecto, ¿sí? Abrir nuevo proyecto, o crear, perdón, nuevo proyecto, abrir uno, crear una instantánea, una fotografía del proyecto, exportarlo, fusionarlo con otro proyecto que podemos hacerlo. Si tenemos dos proyectos de análisis con Atlas-T, podemos entonces fusionarlos y todos los documentos, todos los códigos, todas las redes, todos los elementos que tenemos se presentan en un solo proyecto integrado, ¿no? Ok, tenemos acá el archivo, como le digo, en inicios. En inicio nos permite agregar documentos, editar comentario, cuando es comentario de todo el proyecto, ¿sí? Nosotros podemos colocar un comentario, aquí podemos, si yo lo doy acá, fíjense que yo lo que puse fue aquí, para taller de siglo XXI, pero aquí yo puedo seguir escribiendo e ir colocando todas las anotaciones que pueden ser de interés sobre el proyecto en general, ¿sí? Anotaciones para nosotros o de análisis global, ¿sí? Etcétera. Podemos ir escribiendo esas anotaciones sobre el proyecto. Vamos a guardar, vamos a seguir en inicio, ¿no? Aquí agregar documentos. Hay dos formas de agregar documentos. Si le damos aquí agregar documentos, podemos agregar un documento que está en una carpeta, agregar un video, ¿sí? Crear un documento nuevo de texto, si lo creamos, ¿sí? O un documento geográfico permite crear un documento en el que aparece un mapa de una ubicación en particular. Yo en otra prueba que hice le di acá y había ingresado el mapa de un fragmento del mapa de Córdoba en el que estaba fijada la dirección, la ubicación de Universidad Siglo XXI. Ok, por aquí se pueden agregar documentos y ahorita hago un ejemplo tan sencillo como agregarlo, pero también se puede aquí agregar a través de importar. Nosotros podemos importar material para analizarlo desde Twitter. Si queremos hacer un análisis, bueno, hay una relación entre este software y Twitter, obviamente, que permite recoger de nuestra cuenta de Twitter documentos que estén asociados con una etiqueta, ¿sí? Entonces, voy a hacer esto. Se puede también importar datos aquí de Evernote, ¿no? Si tenemos una cuenta de Evernote, que es una aplicación para hacer notas, podemos importar documentos completos, artículos,
Si tenemos un gestor de referencia, si yo le doy acá, por ejemplo, ahora aquí da la información de que primero hay que transformar el artículo, bien sea de Knott, Mendeley, Sotero, etcétera, transformarlo en otra forma de documento. Ok, encuesta, libro de código, grupos, y esto es importar, traer, pero también podemos exportar datos cuantitativos que tengamos, como el conteo de palabras, de etiquetas, etcétera, a SPSS, que es un software estadístico, análisis estadístico. Podemos exportar datos ya estadísticos realizados por el Atlas T. Podemos exportar el libro de códigos, todos los códigos que hemos hecho, o los grupos de documentos, ¿sí? Voy a hacer dos tipos de agregar documentos. El de agregar los contenidos, si yo le doy acá, ¿sí? Yo voy a documento, dice que, pensé que no. Ok. Ok, para que no me salga. Ok, aquí yo voy a agregar cualquier documento. Fíjense, este sería un documento de video, pero ya yo lo agregué, ¿sí? Pero puedo agregar documento en PDF, en Word, ¿sí? Lo que sea. Ahorita no lo voy a agregar porque ya he agregado, pero es una de las formas. Se puede agregar, ¿no? Ok. Sí, es fácil. Se le da acá y se abre las carpetas. ¿En dónde? Se abre la carpeta que tenemos en nuestra computadora, ¿sí? Ok. Estos son ejemplos. Fíjense que si está aquí activo es porque se puede importar cualquier tipo de documento de los que aparezcan, como PDF, Word, les dije que videos también, imágenes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero voy a hacer el ejercicio con importar un documento desde un gestor de referencia. Yo utilizo Marcos, Mendeley. perdón. ¿Sí? Preguntan acá si también es compatible para importar cosas de WhatsApp. Tiene que convertir, no, porque no recoge de WhatsApp. Tendría que necesariamente primero que, lamentablemente, que copiar los textos. WhatsApp lo permite con cierta facilidad, solamente marcándolo y copiándolo en un solo documento. La ventaja de WhatsApp, buenísimo, que WhatsApp señala la fecha, hora y el autor de cada comunicación, de cada mensaje, pero no directamente de WhatsApp. Gracias por la pregunta. Gracias, Marcos. Ajá, le decía que fíjense, yo utilizo Mendeley. Vamos a suponer, este es un gestor y abrí uno específicamente para cualitativa, pero aquí tengo, este es Mendeley, un gestor para manejar fuentes. Tiene la ventaja de que se puede crear documentos mientras que estamos escribiendo el artículo. Cada vez que nosotros insertamos la fuente, Mendeley automáticamente la registra con la norma de cita y de referencia que nos piden en la institución o que nos pide la revista, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto me estoy saliendo de este webinario, pero rápidamente para decir, los estilos de fuentes se eligen aquí y yo utilizo el estilo de la APA, la séptima edición. Entonces, no tengo que yo manualmente ir haciendo la referencia una por una de acuerdo con la APA, sino que Mendeley ya lo hace automáticamente. Pero este es otro tema. El asunto es que si yo quiero incorporar este documento, por ejemplo, al Atlas T, yo primero tengo que exportarlo. Lo tengo que exportar, vean, a con otro formato. Me voy rápidamente a la carpeta en la que yo esté trabajando con el Atlas T. Yo por eso me fui al siglo XXI, Secretaría, CONEAO, 2021, Psicología, Teoría Fundamentada, Exportados,
no, importado de Mendeley. Y no me acuerdo cómo que se llamaba. Ok, entonces solamente por rapidez, voy a hacer esto. Ok, ya está exportado allí. Ahora sí puedo ir al Atlas y extraerlo. Importado del gestor de referencias. Lo busco aquí, abro la carpetica, no sé si vieron cuando lo hice, esta carpeta que está aquí me dice abrir, me voy acá, veo, no sé por qué, ok, no, este es el test, no se fue por aquí, no. Porque era HTML, ok, en HTML, le doy acá, importar, dice que no he podido lograrlo, no sé por qué. Ok, pero aquí, así se hace porque lo he hecho. No sé qué ocurre. No sé qué pasó. Que aquí era así. Voy a poner ejemplo nada más. Ejemplo 2, porque uno yo en HTML. Ese salto me pareció que no lo hice. Ok. Busco aquí. Ejemplo 2. Importar. Ahí está. Vean. O sea, porque no importó el otro, porque el otro ya está importado. ¿Ves? El artículo lo coloca acá. Bueno, viendo dos ejemplos de cómo se importa, vamos a ver más bien cómo las categorías. Fíjense, vamos a suponer que yo abro para efectos de empezar a categorizar. Cuando yo analizo un texto, recuerden que yo les dije que nosotros no estamos exentos de marco teórico. Es decir, nosotros tenemos un objetivo y de hecho cuando nosotros nos planteamos un objetivo es porque tenemos un conocimiento previo que nos ha llevado a establecer ese objetivo. Y con base en ese conocimiento previo, psicológico, sociológico, pedagógico, sociopolítico, del derecho jurídico, etcétera, nosotros vamos haciendo la categorización. En este caso, ustedes ven aquí negativo, positivo, negativo, neutral, es porque el Atlas permite también categorizar emociones, ¿sí? Eso lo hace automáticamente, ¿sí? Lo hace automáticamente. Pero aquí quiere decir que identifica donde hay palabras donde se manifiestan emociones y se pueden manifestar emociones negativas, positivas o neutras, ¿no? Pero ese es otro tema. Aquí dice enseñanza porque yo le coloqué ese código a esta intervención. Vamos a suponer que a mí me interesa ahora que yo marco aquí una cita y lo quiero codificar y le asigno un código. Se puede codificar en vivo. Código en vivo recoge todas las frases que señalamos. Realmente no es muy conveniente. Solamente es conveniente, no es conveniente hacer todos los códigos en vivo. Es conveniente solo si la frase misma tiene un impacto conceptual determinado, tanto que la etiqueta, ella misma es una etiqueta, la frase. Pero generalmente se asigna. Entonces, después de sombrearlo, asignamos código. Le damos acá y puede ser que el código ya esté creado o que no esté creado. Si no está creado, entonces aquí creamos el código de acuerdo, repito, con la forma en que interpretamos nosotros la frase de acuerdo con nuestros conocimientos previos, es decir, con todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí podía ser cualquiera, yo ni siquiera es que decía, en contraposición con la formación del individuo nuevo,
Ajá, entonces voy a poner individuo nuevo. Esa frase habla del individuo nuevo y es posible que el término individuo nuevo sea interesante para lo que yo estoy analizando. Y lo agrego. Al agregarlo, fíjense que ahora aparece que esa frase está simultáneamente asociada con individuo nuevo como categoría y además expresa una emoción negativa. Bueno, y así se sigue codificando todo, sean de cualquier tipo de documentos, hasta imagen, hasta videos. Fíjense, yo abrí un video de un webinario dictado aquí. Si yo lo corro acá, debería escucharse, pero como tengo ocupados y ustedes también los auriculares es con el Teams por el que estamos relacionados, es altamente probable que no escuchen, ni ustedes ni yo tampoco escuche lo que aparece aquí en el video. Aquí está hablando Lucas y efectivamente, y ahí estoy hablando yo, no sé si lo logran ver, voy a ampliarlo. Él está haciendo, en este momento estoy hablando yo, si cambio, aparece él haciendo una exposición, las principales características de gaming, pero no se escucha porque nuestros auriculares están atentos. Aquí lo que más bien es importante que yo les diga, que para poder categorizar, se recorre el espacio en el que estamos escuchando algo importante, ¿sí? Vemos que hay algo allí importante, ¿sí? Y lo podemos codificar también, primero marcando la posición como de inicio. Aquí arriba le di aquí, marcar la posición, ¿lo ven? Luego, sigo corriéndolo y vamos a suponer que en ese recorrido vuelvo a marcar posición y creo la cita y le pongo el código. Vamos a suponer que ahí habló de el gaming. Bueno, de hecho, fíjense que aparece game porque ya yo había colocado en otro fragmento características del game. Le doy y lo codifica de esa manera. Ahí está. Esto es un video que también se puede cargar. Lo mismo con fotos, con lo que sea. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ver cómo se carga, ver cómo se codifica y además, como la idea es ir integrando de lo más disperso a lo menos disperso y global, y por tanto, de lo más visible a lo menos visible, que son el todo y sus relaciones, entonces vamos a pasar al tercer aspecto, que es códigos de códigos. Nosotros podríamos ver que más de un código están asociados entre ellos. Fíjense, aquí está el Bornot, ahora aquí está el Gaimen, y vamos a suponer que el Bornot y el Gaimen están ambos asociados con motivación, ¿cierto? De hecho, en Bornot hay una pérdida de motivación. El gaming es un concepto que está asociado precisamente con variables que influyen o que intervienen o que manifiesta nivel de motivación. Entonces yo puedo crear un código y le pongo motivación. Pero además pongo, dependiendo del tema que esté tratando, ¿no? Si es Bornoy y es gaming en docente, en los docentes, vamos a suponer, entonces motivación docente. Porque en realidad la motivación así en abstracto existe solo como constructo genérico psicológico, pero siempre es motivación de alguien o de una población en determinado. ¿Qué me permite ir creando esos códigos que agrupan a otros códigos? Luego, establecer relaciones. Nosotros vemos que en inicio están documentos, citas, códigos, aquí saldrían todos los códigos, memos. Perdón, no dije algo. Que de cada código, en cada código se puede crear una nota sobre él. Si por ejemplo, yo quiero decir algo de las características del gaming,
y dejarlo preparado allí e ir alimentando todas las anotaciones, razonamientos, todo lo que yo quiera ir escribiendo sobre el gaming y sobre cualquier otro código. Yo le doy doble clic y se me abre las notas asociadas con ello. Entonces, aquí yo puedo colocar el gaming. Está afectando el desempeño. Eso simplemente porque se me ocurrió, ¿no? Ok. Ok. Le damos. Listo. Y ya, le guardamos esta característica. En cada código, a ver, voy a abrir los códigos para mostrarle algo. Vean, cada código le muestra algunos datos asociados con él. Fíjense, abrí la tabla de los códigos. ¿Dónde lo abrí? Aquí a la izquierda. Se puede abrir también aquí en el inicio donde dice códigos, por esa ruta también, pero también en el explorador del proyecto. Hay 13 documentos, 33 códigos, etcétera, etcétera. Bueno, en los códigos, fíjense que de cada código dice enraizamiento, densidad, grupo, creado por, modificado por, porque se puede hacer trabajo en equipo, etcétera. Bueno, ¿qué es enraizamiento? Enraizamiento de un código consiste en el número de citas que soportan el código, que lo sustentan, ¿sí? Que lo sustentan. ¿Cuántos fragmentos han sido codificados de esa manera? Por supuesto que esto entonces le va dando, repito, sustento. En investigación cualitativa, en algunos aportes sobre ella, se habla de que nosotros dejamos de indagar sobre una categoría cuando ésta ya muestra que está saturada. Es decir, que por más que seguimos indagando, encuestando, entrevistando, observando, etcétera, ya no hay nuevos datos distintos. Entonces, un poco la saturación está vinculada con esta cantidad de citas que la soportan. 75 fragmentos. Donde dice que autor, 16. El código abierto, 5. Aquí no tiene 0. Todo esto tiene 0. ¿Qué implica? Que yo creé esos códigos, pero no se le asigné a nada. Solamente lo creé. Como aparece seguramente motivación por aquí, motivación docente 0, porque no tiene ningún sustento. Densidad hace referencia a con cuántos otros códigos ha sido relacionado de manera explícita por el investigador en las redes que se van formando. Entonces, por ejemplo, estos códigos, aunque no tienen citas, ya los he relacionado yo en una red que generé. Bueno, eso lo pueden ir ustedes viendo y van revisando. Fíjense, hay 123 manifestaciones de emociones negativas en un foro que yo analicé allí automáticamente. Neutral, positivas hay 9 apenas, lamentablemente. Bueno, el caso es que pasa con las redes. Vámonos con las redes. Inicio, redes. Voy a abrir redes hechas, ya hechas. La red de prueba. En cualquier momento abre. Ok. Las redes, como les dije, permite establecer relaciones, casi, está muy pequeña, casi ustedes no van a estar viendo. Ahí sí deben ver. Ok, aquí yo generé una red genérica. Tanto es así que fíjense que el fenómeno central se llama, está codificado como fenómeno central. Codificación selectiva, debería decir allí, ¿no? Entonces, aquí en la base están códigos abiertos. Estoy utilizando una nomenclatura que es de la teoría fundamentada, del método comparativo continuo, de la teoría fundamentada, que señala que los primeros códigos se generan por un proceso de codificación abierta. Luego, cuando se relacionan dos o más códigos en uno superior, se está haciendo una codificación axial. Y luego, cuando se hace un último proceso de codificación para atrapar
el fenómeno en una sola etiqueta que abarca todo, se está hablando de codificación selectiva. ¿Para qué sirve? Repito, para yo como investigador ir dándome cuenta del todo que estoy construyendo y para poder luego comunicarlo. Dependiendo del tipo de fenómeno que estamos estudiando, nosotros podemos seleccionar los diseños para los diseños de la red. Fíjense, fíjense que esta es una red piramidal, pero hay otros diseños. Fíjense, otro diseño. Y hay tantos diseños como consideremos. Fíjense que este es un diseño no jerárquico. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de la naturaleza de los fenómenos, de los hechos que estamos estudiando y del fenómeno global. Entonces, este va a circular como una red, podemos generar más relaciones. Si yo me paro aquí y establezco vínculo, por acá está, vincular, yo puedo vincular lo puedo vincular con otro, y aquí escoger, como hice, me paré aquí, le di al icono vincular, salió la línea, lancé la línea, y aquí se me da un cuadro de texto, de diálogo más bien, en el que selecciono el tipo de relación que encuentro yo que tienen estos códigos. Si la relación que encuentro, de acuerdo con el análisis que estoy haciendo, el tipo de relación no está recogida en estas alternativas, entonces creo un nuevo tipo de relación dándole a esta selección, a esta opción, y le doy nombre a la relación y la tipifico. Es decir, si es asimétrica, si es de igualdad, si es simétrica, se relacionan los dos, etc. Pero aquí se puede crear. Entonces, no terminé de crearlo. Porque no le escogí. Vamos a suponer, escogí uno y se van haciendo las relaciones. Eso fundamentalmente es lo que se puede hacer con los nodos. Yo puedo también, de todas maneras, por supuesto, luego exportar la red. La puedo exportar como un dibujo para integrarla en un artículo, en un informe, en una presentación. La puedo exportar, fíjense, que como imagen directamente o como un documento de este otro tipo que es como parecido al PDF. Bien. Ok. En síntesis, hemos hecho el recorrido que vamos a guardar aquí. Cuando le da, ok, vamos a ver, prueba 1 y ya está aquí. En síntesis hemos recorrido cómo cargar documentos, cómo codificarlos, cómo crear, y cómo comentar los códigos. También se pueden comentar, por supuesto, las redes. Fíjense que debajo, aquí en este cuadro, aparece el nombre de la única red que creé para este ejemplo, y aquí yo comenté algo. Es una red hecha para la prueba, pero puedo ir ingresando todas las notas que yo quiera tener, ¿no? Convenientemente ir guardando el proyecto de forma frecuente para que no hayan accidentes, y así voy construyendo. Entonces, cargamos, codificamos, relacionamos códigos entre ellos, ilustramos y comentamos. Y de esa manera podemos ir construyendo, repito, logrando el objetivo de la investigación cualitativa, que siempre es aprender ese todo global que está detrás de los hechos. Voy a dejar de compartir a ver qué tienen que decirme. Gracias, Marcos. Tengo 2 preguntas que sacamos del chat. Bueno, la primera es una pregunta de si hay versiones gratuitas. Sí la hay, pero... Y si la universidad tiene disponibles para los investigadores. Ok, sí la hay, pero la que la hay versión gratuita es
es una versión de prueba, solo versión de prueba. La versión no gratuita, comprada a Atlas, sale un poco más, ya no recuerdo si 500 u $800, es costoso realmente, pero la licencia es de por vida. Ok. La licencia de por vida, quizás por eso el costo no la hay. Bueno, aquí debo comentarle algo. Así como existe una página rusa, no sé si la conocen, yo digo que la amo, a la dueña, ¿no? Una joven, ¿no? 30 y pico de años de tener, no recuerdo cómo se llama. Pero así como existe una página rusa para poder descargar artículos a través del DOI, artículos de acceso pago, también así existe, sí, sin duda, para mí también es muchísimo, dice alguien. Sí, para mí es muchísimo. También existe rutas, Mercado Libre y no sé qué otras, rutas para conseguir el software de una forma menos costosa. Debo decirlo, pues para. La otra pregunta es si la universidad tiene acceso al Atlas o no. Que yo conozca, no. Ok. Que yo conozca, no. Ok. Que yo Y otro participante está preguntando si después les puedes dar lectura para profundizar en esto. Sí, con gusto. Dije que, y no lo he ofrecido, sí. ¿Cuál es la página rusa? Me pregunta alguien. Ya se las voy a mandar por aquí. Le voy a colocar por aquí por el chat la dirección que dije que le ofrecí y voy a tener que sacarla acá. Ok, un momento. Ok. Y la página rusa también se la voy a escribir ya. Ok. Sci-Hub. ¿Alguien de ustedes podrá escribir, quizás escribir? Sí. Ahí ya la han escrito aquí. Esa misma es. Sci-Hub. Magnífico. Perfecto. Ok, en esa dirección. Y Erika después te quiere hacer una pregunta. Sí, pero los mensajes del chat no me dejan entrar al chat para decir, ahora sí, perfecto. Ajá, ¿qué pregunta es? Genial, le dijeron, cambia el dominio por problemas legales, pero ya no se encuentra. Ajá, creo que el chat está diciendo que Google no se encuentra, no sé qué decía Erika, si el Atlas o qué. O la otra página. Erika tenía levantada la mano para hacer alguna pregunta. Erika. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. En realidad lo que puse en el chat es que googleando esa página de esta chica kazaja, que es Sci-Hub, uno la puede encontrar fácilmente. No, en términos generales, nunca se sabe bien cuál es la extensión que tiene el dominio, que va cambiando porque va teniendo problemas de derechos de autores por muchos lugares. Y en relación a la pregunta que había surgido en el chat, comentarles que en la universidad, porque los otros días lo averigüé formalmente con la gente de sistemas, por la Secretaría de Investigación, en la universidad no está la licencia de Atlas T. Solo existe una versión, como bien dice Marcos, una versión de prueba en el laboratorio de la universidad disponible para aquellos alumnos que cursan la materia de investigación cualitativa para que puedan hacer sus ejercicios y sus trabajos prácticos. Gracias. Gracias a vos, Erika. Sí, la página esta para descargar un artículo a través de hoy se puede colocar hasta con una extensión de Chrome. Bueno, fíjense hasta dónde ha llegado el asunto, ¿no? Se puede colocar una extensión, se deja fija. Bueno, no sé si me tienen algunas preguntas vinculadas con el uso del Atlas. Fíjense que es importante. Esta versión es menos intuitiva, es más robusta, sí. Es más robusta que las anteriores, pero es menos intuitiva.
Las anteriores eran más simples y quizás por ser más simples, más intuitivas. Sin embargo, aquí lo relevante es que yo creo que tiene éxito este webinario si logro que eso sea atrapado. Cuando se tiene clara que la investigación cualitativa no puede contentarse solo con presentar una narrativa en la que no se identifica el todo sobre el cual se ha levantado información, que no se puede contentar con eso, la investigación cualitativa, sea cual sea el método empleado o el enfoque que se emplee propiamente metodológico dentro de ella, debe permitir que el lector se haga de esa totalidad compleja que está detrás de la gran cantidad de datos que típicamente tiene la investigación cualitativa. Y por eso es que la ilustración, la generación de diagramas tiene gran valor, porque permite que los investigadores vayan controlando la construcción de esa totalidad y luego la narrativa que hagan o la exposición se adecúa a ese todo. Lo digo porque también como miembro de jurado, de tesis, me he encontrado con la lamentable situación de trabajos cualitativos en el que hay se van diciendo cosas y se van diciendo cosas sustentadas en lo que dijo alguien una vez, nada más, por ejemplo, entonces se da por hecho, por lo tanto con poca relevancia, poco sustento, o no se ve que ciertamente se está construyendo. Entonces se queda en una especie de literatura, la generación del informe que no tiene carácter científico, sino literario. Entonces, con las investigaciones cualitativas hay que ser tanto o más exigente porque continúa debiendo mostrar que tiene sustento. Sin duda. ¿Queda alguna pregunta? Nos quedan ya poquitos minutos, pero aprovechémoslos. Luciana. Ahí está, Lu. ¿Cómo le va, Marcos? Estaba pensando mientras ibas contando, digo, bueno, qué pena, ¿no? Que sea el costo ese para poder validar estas cuestiones cualitativas. Sin embargo, iba pensando mucho en lo que es el trabajo de campo y la investigación aplicada, por ejemplo, en lo que es actividades de extensionismo, en lo que son las prácticas que vamos teniendo, que son experiencias muy ricas para dejarlas plasmadas, ¿no es cierto? Cuando hablabas de los casos, cuando hablabas de el tipo de experiencia, cuando traías lo de las imágenes, ¿qué otras maneras podríamos utilizar, digamos, como para ir como bosquejando, para después, en todo caso, formalizarlo a través del Atlas TI, este tipo de experiencias? ¿Qué sugerirías? A ver si entiendo la pregunta. ¿Qué sugeriría hacer en el caso de no contar con el software para poder ir haciendo las integraciones? Claro, por ejemplo, o sea, principalmente en lo que es investigación aplicada, entendiendo como investigación aplicada como aquellas experiencias que estamos llevando adelante en extensionismo comunitario, ¿sí? Intervenciones comunitarias, que traen un gran material, o sea, tenemos una gran cantidad de datos novedosos y que por ahí, o sea, que podrían sumar a una comunidad más dentro de lo que es el ámbito, por lo menos, de mi incumbencia, que es la psicología educacional, que trae mucha novedad, ¿no? Por lo menos en este último tiempo. ¿De qué manera ir sistematizando y bosquejando para luego quizás darle una formalidad con un Atlas TI, donde yo, por ejemplo, te podría decir, Marcos, podrías orientarme con un Atlas TI, pero mientras tanto, ¿cómo bosquejamos eso? Sí, ok. Independientemente de que no se cuente con Atlas, que es una herramienta, además es una herramienta, aunque también procesa, o sea, tiene inteligencia incluida, en el sentido de que uno puede decir las etiquetas que yo le mostré de los tipos de emociones, no las hice yo, las hizo Atlas, lo que implica que él fungió de investigador, digamos, no de analista, pero la herramienta, digo. Pero lo que hay que hacer entonces es, si no contamos con una herramienta poderosa como esta para poder llevar, codificar y que él mismo vaya sumando para cada cita, para cada código, el fragmento no importa dónde esté, porque un código puede tener fundamento en citas que provienen
de 25 documentos. Puede ser 3 en uno, 2 en otro, 1 en uno, 2 en otro, ¿sí? Esa dispersión es muy difícil controlarla si no es con un recurso como ese. Ok, eso es para ver la complejidad, para apoyar tu pregunta, para apoyar tu pregunta, ¿no? Porque eso es lo que permite el Atlas. Si no contamos con Atlas, necesariamente tenemos que hacernos de los recursos conocidos como Word, Excel, cualquier documento que permita crear de manera lo más manual y lamentable posible la especie de código e ir insertando las citas. E insertando citas como tablas que diga, por ejemplo, un código determinado, por ejemplo, estas fuentes son las que hablan de aprendizaje distribuido, suponte, ¿ok? Entonces, cada vez que yo consigo una frase que está asociada con ella, las traigo, los coloco como un fragmento y señalo el documento o la fuente, pues, la fuente del cual las traje. Algo clave para efecto de guiarnos rápido es que cada fuente sea codificada. De hecho, así lo hace Atlas también, codificada de tal manera que nosotros digamos, por ejemplo, A3Z. ¿Qué es A3Z? Bueno, A son todo lo que son, estoy inventando, entrevistas. 3 son las entrevistas que se le hizo al docente número 3. Y Z, las entrevistas que se le hizo fue después de terminar el proceso. Estoy inventando. Entonces, pero que el código me permita a mí entender cuál es la fuente de cada una de las citas. Y tengo que ir haciendo manual. Tengo que ir haciéndolo manualmente. Pero lo que conviene es hacerse de cualquier sistema que me permita hacer las 3 cosas. Codificar las diferentes fuentes, sean las que sean. Perdón, los fragmentos que dan cuenta de un concepto. Ok, y codificando ello. Luego, cuando veo que hay códigos que se subsumen a un código superior, crear ese nuevo código e ir explicando. Mejor dicho, es que ir haciendo lo mismo que se hace con el Atlas, pero manualmente. Conviene hacerlo porque el Atlas sustituyó, no sé si ustedes llegaron a ver, claro, yo creo que ninguno de aquí es de la mía, pero hace años yo llegué a ver compañeros en que desocupaban toda la sala, toda una pared de la sala, la desocupaban por completo, con anuencia, por supuesto, de su pareja o de sus padres, y ponían papelitos con pegamento. Hay unos papelitos que vienen con pegamento atrás, sí, en la orilla. Ajá. Sí. Y llenaban toda la pared de papelitos de diferentes colores, porque cada color él refería a un código y era un trabajo gigantesco. Hay que hacerse de un sistema necesariamente, porque lo relevante, Luciana, ¿sí? Lo relevante, Luciana, es hacer sistemáticamente ese proceso que nos lleve de lo caótico a lo que tiene orden. Y habría que hacerlo con algún recurso electrónico, sugiero yo. Obviamente ya no sugiero la pared con los papelitos, sino sugiero cualquier documento. Pues sí, exactamente, está diciendo alguien. Muchas gracias, Marco. Tenemos un comentario, una pregunta y dos manitos levantadas. Euge dice, en viejas épocas subrayábamos los textos de entrevistas impresas y marcábamos códigos y sistematizábamos citas manualmente. Correcto. Y Euge pregunta también, denme un segundo que se me fue ya de la vista. Pregunta. Es Coco. No sé, está como Euge sola, no sé si es la Euge de Escoco. Dice, qué importante eso de lo global y de la integración que marcas, Mario, que marcas Marcos. Ya Mario me llamó Mario. ¿Es eso lo que valida lo quali frente a la atención de lo quanti? Correctamente. No es que lo que lo valida, sino lo que lo distingue. De hecho, cuando se hacen investigaciones mixtas, que hay varios diseños variados, como cualitativo, cuantitativo, en el que cualitativo lo global y cuantitativo se inserta, se empotra, y al revés, a veces la empotración es cuantitativo, es la mayor, y cualitativo se inserta, o convergente, sucesivo, hay varios diseños.
siempre el aporte de la investigación cualitativo es poder dar, presentar a la vista, hablando metafóricamente, ¿no? Presentar a la vista un componente de realidad en la que era necesario tener la visión global de lo que fuese. ¿Sí? Puede ser valores compartidos por el grupo de alumnos. Entonces, bueno, vamos a suponer que la investigación es relación entre, estoy inventando, entre estilo docente y rendimiento académico, pero ese estilo docente, rendimiento académico, está moderado por o mediado por la visión compartida de los alumnos sobre algún tema. Entonces puede ser que para ver esa visión compartida se requiera una investigación cualitativa. Entonces sí, lo que distingue es ello. Y fíjense que es tanto que no es la naturaleza de los datos, porque hay investigaciones cuantitativas cuyos datos o las variables son cualitativas. Por ejemplo, la relación, estoy inventando en este momento, pero hay investigaciones sobre ello, relación entre el estado civil y la tendencia, el nivel de aceptación o la aceptación de un partido político. Claro, se me ocurrió fue ese, ok. Hay nivel de felicidad y cosas por el estilo, ¿no? Pero el nivel de felicidad es cuantitativo, todavía tiene que ser concepción. Ajá, ok, condición de pareja, estado civil y concepción sobre la libertad individual, ¿sí? O sea, las dos son cualitativas, concepción de la libertad individual y mi estado civil. Y si se busca la correlación, se tienen que aplicar análisis destinados para ello, cuantitativo. Entonces, es eso precisamente lo que decía Eugenia, esa aprehensión de lo global. Muy bien. Hay dos preguntas. Primero Patricia Pablo Antonio levantó la mano y después Karina Márquez. Hola, buenas tardes. Hola, Patri. Iba a hacer un comentario, a lo mejor a Luciana le sirve, si bien no es lo mismo, digamos, que Atlas-T, pero yo he usado algunos software para corpus lingüísticos que a lo mejor pueden servir para entrevistas o para videos, por ejemplo, ¿no? Para establecer categorías y quizás más relaciones jerárquicas que otro tipo de relaciones, pero bueno, puede llegar a ser útil, que son, por ejemplo, ELAN, que es del Max Planck, o Childs, que es el CLAN en realidad, que yo les puedo dar información a quien necesite, se comunica conmigo y por el chat de profes de psicología, y les puedo pasar información, son gratuitos y permiten hacer ciertos análisis de esa información. Generalmente más cuantitativa, pero sí esas relaciones de jerarquía que yo planteaba. Entonces, por ahí puede ser útil. Eso era para compartir. Gracias. No, de nada. Después yo quería hacer una pregunta con respecto a cómo analiza datos Atlas-T. No tengo mucha experiencia yo en investigación cualitativa propiamente dicha, pero me he ido involucrando en algunos grupos de investigación que sí trabajan con datos cualitativos. Y, por ejemplo, yo me planteaba en esto de corpus lingüísticos de datos, ¿no? Donde nosotros solemos establecer, armar categorías y armar códigos para describir fenómenos, ¿no? O sea, el corpus lingüístico, por ejemplo, de interacciones en el aula, ¿no? Entre la maestra y los niños, o entre mamás y niños. Y si, por ejemplo, pensando en uno de los conceptos que nosotros trabajamos, que son los tipos de texto discursivos presentes en esas interacciones, ¿no? Por ejemplo, si hubiese dos tipos de texto discursivos que se van entrelazando durante la interacción, si Atlas-T me permite hacer el gráfico de ese entretejido. Porque vimos eso de las redes y los nodos, pero no sabía yo si hay alguna manera de graficar con Atlas-T cómo se van entretejiendo un código con otro, entrelazando durante la interacción. No sé si me explico bien, claramente. Sí, ok. Tú dices, ¿cómo ir entrelazando a la vez que se codifican?
A ver. No, establece, por ejemplo, si uno tiene dos tipos de texto discursivos, ¿no? En una entrevista, supongamos, ¿no? Ajá. Entonces, para dar un ejemplo, en una interacción de una maestra con alumnos. Entonces, yo puedo decir que en el discurso de la docente hay dos tipos de texto. Un texto que se llama académico, que es el que tiene que ver con los contenidos formales, ¿sí? Que se dan en el aula, y un texto social que tiene que ver más a regular la atención de los alumnos y la conducta. Okay. Entonces yo cada emisión, cada cosa que dice la maestra, le pongo uno de esos códigos, ¿no? O sea, si esa emisión corresponde a un texto discursivo de tipo académico o social. Y si Atlas-T me permite ver cómo en el transcurso de la interacción se va encadenando cada tipo de discurso, ¿no? Entre sí, durante las interacciones. Por ejemplo, yo tuviese texto académico, texto social, texto académico, texto social, así, ¿no? Como listado, si eso lo puedo graficar de alguna manera. No automáticamente. Lo puedes graficar. No sé si tú estabas cuando yo estaba viendo, creo que sí, por lo que comentaste. Sí, estuve toda la presentación. Ok. Allí en la realización de la red. En la realización de la red. Ahora, lo que sí es que, porque tú quieres ver la secuencia, cómo se distribuyó o cómo se distribuye cada uno de los tipos a lo largo de toda la secuencia discursiva. Claro, exactamente. Yo me imagino MATLAB, ¿no? Pero bueno, trayendo Atlas-T si eso es posible hacerlo. Lo que implica una secuencia temporal. Sí, exactamente. Ok. No, lo que yo he visto de Atlas-T no cuenta con ello, no cuenta con eso, pero ya entiendo. Sí, ya entiendo lo que dices. A lo largo de todo, vamos a suponer que fuera toda una clase, ¿no? Claro. Que grabas el discurso de la maestra durante toda la clase. Exacto. Entonces, ¿cómo se da ciertamente la secuencia de todos tipos de códigos? Si fueran, porque puede ser más complejo todavía, pero tú dices dos, social y académico. No hay. Que yo conozca las herramientas, no la hay. Bien. Te puede dar de otras cosas que aprovecho, que tiene que ver con el discurso, aprovecho a mostrarla. Voy a compartir pantalla otra vez. Esto puede ser interesante para ti y para... A ver. Compartir. Ok. Ajá. Fíjate, aquí yo me paré, yo estaba en un documento. ¿Qué pasó? Lo están viendo otra vez, ¿verdad? Sí. Ok. Yo estaba en un documento, en uno de estos documentos, y le di en el documento a lista de palabras. Y todas las palabras las cuantifica, ¿no? Tamaño de la palabra, la frecuencia en la que aparece, ¿sí? La frecuencia, pero en términos relativos, ¿sí? Y eso puede servir para mostrar ciertamente cuando vemos una palabra que sea clave, no una preposición como de, por supuesto, pero unas palabras clave que puedan tener que ver con, ¿no? Aquí dice socioformación. Bueno, no, que es la 14 letras, pero no aparece una sola vez. Pero bueno, hay también elementos cuantitativos de análisis automático que nos indica qué palabras se emplean y cuántas veces aparece, ¿no? Eso que se utiliza en análisis de discurso también. Quería mostrar. ¿Sí? Entonces, estaba aquí. Eso se puede hacer con cualquier documento. Y se aplica a la lista de palabras. Okay. Ok. Y aparece otro. A otro documento se le hace el análisis y hace lo mismo, parándose en lista de palabras. Bueno, ok. Pero la secuencia que dices no, la temporalidad no tiene Atlas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Marcos. Hay una, creo que va a ser la última ya porque nos estamos pasando de la hora. Karina Márquez quiere hacer una pregunta. Hola a todos y todas, muchas gracias, Marcos, excelente como siempre y muy interesante. Te hago una consulta.
¿el Atlas integra directamente con plataformas como Zoom o Meet? ¿O hay que previamente desgrabar la entrevista o convertirlo a algún formato? Esto, bueno, es una cuestión práctica, ¿no? Pero ¿cómo ves la mejor manera de hacerlo más rápido y de manera segura? Poder desgrabar una entrevista por ejemplo, de Zoom o Meet que hayamos realizado para poder procesarla a través de esta herramienta. Si está integrada con estas plataformas o hay que hacer algunos pasos previos. Como el video que mostré, tú estabas también... Claro, pero okay. Por eso no sé si acepta, sí. si acepta ese formato, lo tenés que bajar a un video. Sí, correctamente. Sí. Suponte que esta grabación que estamos haciendo en este momento se descarga el video y luego descargado no está. En la sección de agregar o de importar. Sí, eso vi cómo lo hacías. Pero no permite. Por eso te digo, no permite de esa plataforma. Por eso te decía. No se puede. No se puede. Fíjate que el video lo cargué, fue por la ruta de agregar documentos, no el de importar. No de importar. Permite importar nada más de Evernote, Twitter, gestor de referencias, que fíjense que el gestor de referencias también hay que importar primero. Bueno, hay otros, pero no de la plataforma, correcto. Entonces la única que queda es bajar a texto la entrevista. No. A video. No, se descarga en video. Se guarda en video. Se guarda en video. Fíjate, se guarda en video. Sí, lo que pasa es que ustedes no podían escuchar, ni yo tampoco, el video que yo cargué, que les mostré. Sí, que vos seleccionaste, sí, en una partecita. Eso, pero estaba todo el video. Todo el video está cargado. Y ya, ok. Todo el video está cargado y ese video yo seleccioné una parte, pero solo para mostrarles la codificación, pero todo el video está cargado. La hora y 26 minutos, todo se cargó en Atlas. Bien. Como video. Entonces, por supuesto, no es necesario entonces transcribirlo. Claro. Atlas no tiene todavía automatizado la transcripción. Hay que utilizar un servicio web para transcribir, que los hay, pero pago. También, no hay ninguno gratuito para transcribir, ¿verdad? Lo gratuito que yo conozco, no, para cualquier video. Es decir, cualquier video nosotros podemos transcribirla, pero tenemos que transcribirla primero, no la transcribe Atlas. Lo que podemos cargar es el video o el audio, porque hay entrevistas que se hace solo con audio, o el audio se carga. Permite cargar, pero no la transcripción. Habría que hacer la transcripción aparte. Bien, pero son las dos formas que podemos hacerlo. Correctamente. Lo que nos quede más cómodo. Correcto. Bárbaro. Muchísimas gracias, Rafael. No, a ti. Perfecto, muy bien. Creo que no tenemos más preguntas. Cerramos entonces, Marcos, ¿te parece? Sí, aquí dice, Vanessa dice que si una entrevista de audio subida desde el Drive hay que descargarla porque no es con enlace, no tiene, porque con Drive es con enlace, como cuando alguien nos manda un enlace del Drive. El Atlas no tiene esa conexión. Ok, muy bien. Ahora, a ver, déjame ver aquí, pareciera que está. Ya no, entonces no tenemos más preguntas ahora sí. ¿Te parece que cerramos entonces? Bueno, muy bien. De nuevo, yo espero... Gracias. No, gracias a ustedes. Yo aspiro que haya sido útil en alguna medida. Seguro que sí, porque tenemos activo el chat y activas las preguntas, así que muchas gracias. ¿Erika? Erika, ¿querías decir algo? No la escucho. Bueno, cerramos entonces. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Marcos, y nos vemos en el próximo webinario que tengamos este año. Este año tenemos 4, ¿verdad? Lo va a dictar Erika. Erika Barzola, el próximo. Bueno, perfecto. Entonces vamos a tener a Erika aquí. Gracias, Marcos. Tenemos un monopolio. No, gracias a ustedes. Un abrazo fraterno para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Chao.
Chao. Si puedes detener la grabación. Es lo que estoy viendo de acá, debe ser. Ajá. Aquí está, perfecto. Acá ya detenemos la grabación.